El Archivo de las Tormentas, juramentada. Primera parte, Unidos. Capítulo 29. No hay vuelta atrás. Parte 1 de 2 partes que va a tener este capítulo 29. De modo que sentaos, leed o escuchad a alguien que ha cruzado entre reinos. De juramentada, prólogo. Velo merodeaba por el mercado del apartado, con el sombrero calado y las manos en los bolsillos. Nadie más parecía capaz de oír a la bestia que ella oía. Los envíos periódicos de material a través de Jacquevet por medio del rey Taravangian habían revitalizado el mercado. Por suerte, con una tercera radiante capaz de operar la puerta jurada, se requería menos del tiempo de Shallan. Las esferas que brillaban de nuevo y las varias altas tormentas que sugerían que no volvería a escasear la luz tormentosa habían animado a todo el mundo. Había emoción en el ambiente y los negocios florecían. La bebida fluía generosa de toneles engalanados con el sello real de Jacquevet. Y sin embargo, acechando entre todo ello, había un depredador al que solo Velo podía oír. Escuchaba aquella cosa en el silencio entre las risas. Era el sonido de un túnel que se extendía hacia la oscuridad. La sensación en la nuca de un aliento en una habitación oscura. ¿Cómo podían reír mientras ese vacío los vigilaba? Habían sido 4 días frustrantes. Dalinar había incrementado las patrullas hasta niveles casi ridículos, pero sus soldados no buscaban como debían. Eran demasiado visibles, demasiado entrometidos. Velo había encargado una vigilancia más centrada en el mercado. De momento, no habían hallado nada. Su equipo estaba cansado, como también lo estaba Shallan, que se resentía de las largas noches siendo Velo. Por suerte, tampoco era que Shallan estuviera haciendo nada demasiado valioso en los últimos tiempos. Practicaba la esgrima con Adolin todos los días, aunque jugueteaban y flirteaban más que entrenaban, y de vez en cuando acudía a una reunión con Dalinar en la que no aportaba nada más que un mapa bonito. En cambio, Velo cazaba al cazador. Dalinar se comportaba como un soldado. Aumento de patrullas, normas escritas. Había pedido a sus escribas que buscaran pruebas de Sprint atacando a gente en los registros históricos. Necesitaba algo más que explicaciones vagas e ideas abstractas, pero en ellas estaba la misma esencia del arte. Si algo podía explicarse a la perfección, ¿qué necesidad había entonces del arte? Era la diferencia entre una mesa y una hermosa talla de madera. La mesa podía explicarse, su propósito, su forma, su naturaleza. La talla había que experimentarla, sin más. Se agachó para entrar en la tienda de una taberna. ¿Parecía más ajetreada que en noches anteriores? Sí, las patrullas de Dalinar ponían nerviosa a la gente. Todo el mundo estaba evitando las tabernas más oscuras y siniestras a cambio de las que tenían buena clientela y luces brillantes. Gas y Rojo estaban junto a una pila de cajas bebiendo vestidos con sencillos pantalones y camisas, no de uniforme. Esperó que aún no estuvieran demasiado intoxicados. Velo se aproximó a ellos y cruzó los brazos sobre las cajas. Nada, todavía, masculló Gas. Igual que las otras noches. No es que nos quejemos, añadió Rojo, que sonrió de oreja a oreja y dio un buen trago a su bebida. Esta sí que es una vida de soldado que puede gustarme de verdad. Sucederá esta noche, dijo Velo. Lo huelo en el aire. Eso mismo dijiste anoche, Velo, replicó Gas. 3 noches antes, una amistosa partida de cartas se había vuelto violenta y un jugador había dado un botellazo a otro en la cabeza.
La inmensa mayoría de las veces no era un golpe mortal, pero la botella había dado en la diana y matado al pobre hombre. Al responsable, un soldado de Rutar, lo habían ahorcado al día siguiente en la plaza central del mercado. Por desgraciado que hubiera sido el incidente, era justo lo que había estado esperando. Una semilla, un acto de violencia, una persona atacando a otra. Había movilizado a sus hombres y los había desplegado en las tabernas próximas al lugar de la pelea. «Vigilad», les había dicho, «alguien va a recibir un botellazo, igual que el anterior. Buscad a alguien que se parezca al hombre que murió y no lo perdáis de vista». Shallan había hecho bocetos del hombre asesinado, un tipo bajito con largos bigotes caídos. Velo había distribuido las ilustraciones. Los hombres la tomaban por otra empleada. Y luego esperaron. «El ataque llegará», dijo Velo. «¿Qué blancos tenéis?» Rojo señaló a dos hombres de la tienda que llevaban bigote y tenían una altura parecida a la del muerto. Velo asintió y dejó unas esferas poco valiosas en la mesa. «Meteos algo sólido en el cuerpo». Claro, claro, dijo Rojo mientras Gas se guardaba las esferas. pero dime, monada, ¿no te apetece quedarte un ratito más con nosotros? La mayoría de los hombres que intentan camelarme terminan con un dedo o dos de menos, Rojo. Seguirán quedándome muchos para satisfacerte, te lo prometo. Velo volvió a mirarlo y soltó una risita. Una réplica bastante decente. «Mira». Gracias. Rojo alzó su jarra. Entonces... «Lo siento, no estoy interesada». Ah, El hombre suspiró, pero alzó más su jarra antes de beber. ¿de dónde sales tú, por cierto? Preguntó Gas, inspeccionándola con su único ojo. Shallan me arrastró con ella hace un tiempo, como un barco que tira de desechos en su estela. Sí que lo haces, sí, dijo Rojo. ¿Crees que estás acabado? Que estás apurando la última luz de tu esfera, ¿sabes? Y entonces, de pronto eres guardia de honor de una tormentosa caballera radiante y todos te miran con respeto. Gas gruñó. Ya te digo, ya te digo. «Seguid vigilando», dijo Velo. «Ya sabéis qué hacer si pasa algo». Los dos asintieron. Uno de ellos acudiría al punto de reunión y el otro intentaría seguir el atacante. Sabían que tenían que haber algo raro en el hombre al que perseguían, pero Shallan tampoco se lo había contado todo. Velo regresó al punto de reunión, cerca de una plataforma que había en el centro del mercado, cerca del pozo. La plataforma parecía haber sostenido algún tipo de edificio oficial, pero lo único que quedaba era la base de 2 metros de altura, con escaleras para subir a ella en sus 4 caras. Los oficiales de Aladar habían establecido allí su cuartel de operaciones de vigilancia y sus instalaciones disciplinarias. Observó las multitudes mientras daba vueltas distraída su cuchillo entre los dedos. A Velo le gustaba mirar a la gente. Eso lo tenía en común con Shallan. Era bueno saber en qué se diferenciaban las dos, pero también saber qué compartían. Velo no era una auténtica solitaria. Necesitaba a la gente. Sí, la estafaba de vez en cuando, pero no era una ladrona. Era un amante de las experiencias. Funcionaba mejor que nunca en un mercado abarrotado, mirando, pensando, disfrutando. En cambio, Radiante podía aceptar a la gente o no. Eran herramientas, pero también molestias. ¿Cómo podían actuar tan a menudo en contra de sus propios intereses? El mundo sería un lugar mucho mejor si se limitaran a hacer lo que decía Radiante. Si no era posible, por lo menos sí que podrían dejarla en paz. Velo lanzó al aire su cuchillo y lo atrapó. Velo y Radiante tenían en común la eficacia. A las dos les gustaba que las cosas se hicieran bien como se debía. No soportaban a los tontos, aunque quizá Velo se riera de ellos mientras Radiante se limitaba a no hacerles caso. Sonaron chillidos en el mercado. Por fin, pensó Velo, atrapó el cuchillo y giró.
Se puso en alerta, ansiosa, absorbiendo luz tormentosa. ¿Dónde? Bataj llegó a toda prisa entre el gentío, apartando a un viandante. Velo corrió hacia él. ¡Detalles!, le soltó sin preámbulos. No ha sido como decías, respondió él. Sígueme. Los dos se marcharon por donde había llegado el hombre. No ha sido un botellazo en la cabeza, dijo Bataj. Mi tienda está cerca de un edificio, de esos de piedra que ya estaban en el mercado, ¿sabes? ¿Y? Preguntó ella con impaciencia. Bataj señaló mientras se aproximaban. Era imposible no reparar en la alta estructura que había al lado de la tienda de Glurf y él habían estado vigilando. En su extremo superior de un saliente pendía un cadáver ahorcado. Ahorcado. ¡Tormentas! Esa cosa no ha imitado el ataque de la botella, sino la ejecución posterior. Bataj señaló. El asesino ha dejado caer a la persona desde el techo y, mientras se retorcía, ha saltado al suelo. Toda esa distancia, velo. ¿Cómo? ¿Dónde?, preguntó ella apremiante. Glurf va tras su pista, dijo Bataj, indicándole la dirección. Los dos salieron corriendo hacia allí, apartando al gentío empujones. Al poco tiempo vislumbraron a Glurf por delante de pie al borde del pozo, haciéndoles gestos. Era un hombre bajito con una cara que siempre parecía hinchada, como si intentara hacerle estallar la piel. «Es un hombre vestido todo de negro», les dijo. «Ha salido corriendo hacia los túneles del este». Señaló a unos viandantes que miraban por un túnel, como si alguien hubiera pasado corriendo por allí. Velo se lanzó en esa dirección. Bataj le mantuvo el ritmo más tiempo que Glurf, pero gracias a la luz tormentosa mantenía una velocidad imposible de igualar para cualquier persona ordinaria. Irrumpió en el pasillo y exigió saber si alguien había visto pasar a un hombre hacia allí. Dos mujeres señalaron. Velo siguió adelante, con el corazón aporreándole el pecho y la luz tormentosa bullendo en su interior. Si la cacería fracasaba, tendría que esperar a que agredieran a otras dos personas, si es que llegaba a ocurrir de nuevo. La criatura podría esconderse, ya consciente de que ella vigilaba. Apretó el paso por el pasillo, dejando atrás los sectores más poblados de la torre. Unas últimas personas le indicaron un túnel en respuesta a su pregunta formulada a viva voz. Empezaba a perder la esperanza cuando llegó a una intersección al final del pasillo y miró hacia un lado y luego hacia el otro. Refugió para iluminar más distancia a lo largo de los túneles, pero no vio nada en ninguno de ellos. Suspiró y apoyó la espalda en la pared. Dijo Patrón desde su abrigo. Está ahí. ¿Dónde?, preguntó Shallan. A la derecha. Las sombras están mal. Forman un patrón erróneo. Echó a andar y algo se separó de las sombras. Una silueta de puro negro, aunque reflejaba su luz igual que un líquido o una piedra pulida. Salió espantada y Shallan vio que su forma estaba mal. No era humana del todo. Velo corrió sin preocuparse del peligro. Aquella cosa quizá pudiera hacerle daño, pero el misterio era la mayor amenaza. Necesitaba descubrir esos secretos. Shallan resbaló para doblar un recodo y corrió por el siguiente túnel. Logró seguir el fragmento roto de sombra, pero no alcanzó a atraparlo. La persecución le internó más en los confines del nivel más bajo de la torre, hacia zonas apenas exploradas, donde los túneles se volvían cada vez más confusos. El aire olía a viejo, a polvo y a piedra que llevaba siglos sin perturbarse. Los estratos danzaban en las paredes y la velocidad de su carrera hacía que parecieran girar en torno a ella como hilos en un telar. La cosa se puso a cuatro patas, reflejando la luz del brillo de Shallan en su piel de carbón. Corrió frenética hasta que llegó a una curva en el túnel y se estrujó en un agujero de la pared de algo más de medio metro de anchura cerca del suelo. Radiante, se arrodilló y alcanzó a ver a la criatura mientras escurría por el otro lado del agujero. «La pared tampoco es tan gruesa», pensó, levantándose. «¡Patrón!», llamó, lanzando la mano a un lado. Atacó la pared con su hoja esquirlada, cortando trozos que caían al suelo con estrépito. Los estratos seguían a lo largo de toda la piedra y los fragmentos que separaba tenían una belleza rota y desolada. Saturada de luz, empujó contra la pared partida y por fin logró entrar en la pequeña cámara que había al otro lado. Buena parte de su suelo la ocupaba la boca de un hoyo, con escalones de piedra sin barandilla en el borde.
El agujero atravesaba la roca y se perdía en la oscuridad. Radiante bajó su hoja esquirlada, dejando que cortara la roca que había a sus pies. Un agujero. Era como su dibujo de la negrura en espiral, un pozo que parecía descender al mismísimo vacío. Descartó su hoja y se arrodilló. «Shallan», dijo Patrón, alzándose del suelo cerca del lugar donde había desaparecido la hoja. «Tendremos que descender». «¿Ahora?», ella asintió. «Pero antes... ve a buscar a Adolin. Dile que traiga soldados». Patrón canturrió. «No bajarás tú sola, ¿verdad?» «No, te lo prometo. ¿Sabrás volver? Pero antes, ve a buscar a Adolin. Dile que traiga soldados». «No bajarás tú sola, ¿verdad?» «No, te lo prometo. ¿Sabrás volver?» Patrón dio un zumbido afirmativo y se alejó veloz por el suelo, creando un relieve en el suelo de piedra. Shallan se fijó sorprendida en que cerca de donde había partido la pared había marcas de óxido y los restos de antiguos goznes. Por tanto, existía una puerta secreta que llevaba a aquel lugar. Shallan cumplió su palabra. Se sentía atraída por aquella oscuridad, pero no era tonta. Bueno, al menos no solía ser tonta. Esperó, embelesada por el pozo, hasta que oyó voces que llegaban por el pasillo a su espalda. «No puede verme vestida de velo», pensó y empezó a espabilar. ¿Cuánto tiempo llevaba allí arrodillada? Se quitó el sombrero y el largo abrigo blanco de velo y lo escondió detrás de los escombros. La luz tormentosa la envolvió, pintando la imagen de una jabaj por encima de sus pantalones, su mano enguantada y su ceñida camisa de botones. Shallan. Era Shallan de nuevo. Inocente y vivaz. Shallan. Siempre con una ocurrencia en la punta de la lengua, hasta cuando nadie quería oírla. Entregada, pero a veces demasiado entusiasta, podía ser esa persona. «¡Eres tú!», gritó una parte de ella mientras adoptaba la personalidad. «Ese es tuyo real, ¿o no? ¿Por qué tienes que pintar esa cara por encima de alguna otra?» Se volvió mientras un hombre bajito y nervudo con uniforme azul entraba en la cámara con canas en las sienes. ¿Cómo se llamaba? Shallan había pasado tiempo con los miembros del Puente 4 las últimas semanas, pero aún no se sabía todos los nombres. Adolin entró a continuación, con su armadura esquirlada de color azul colin con la celada abierta y su hoja apoyada en el hombro. A juzgar por los sonidos que llegaban desde el pasillo y los rostros cerdacianos que asomaban a la sala, no solo había traído soldados, sino al Puente 4 al completo. Entre ellos, Renarin, que entró con fuertes pasos tras su hermano, ataviado con su armadura esquirlada de color pizarra. Renarin parecía mucho menos frágil con la armadura completa, aunque seguía sin tener cara de soldado por mucho que hubiera dejado de ponerse los anteojos. Patrón se acercó e intentó trepar por su vestido ilusorio, pero entonces se detuvo, retrocedió y canturreó, entusiasmado con la mentira. «Lo he encontrado». «¡Lo he encontrado!», proclamó. «He encontrado a Adolin». «Lo he encontrado», proclamó Patrón. «He encontrado a Adolin». «Ya lo veo», susurró Shallan. «Ha venido a las salas de entrenamiento», dijo Adolin, chillando que habías encontrado al asesino. «Ha dicho que si no venía enseguida, lo más seguro sería, y cito, que haga alguna estupidez sin dejarme mirar». Patrón zumbó. Estupidez. Muy interesante. Pues tendrías que visitar la Cortalesia algún día», dijo Adolin, acercándose al agujero. «Entonces...» «Hemos seguido a la cosa que se dedicaba a atacar a gente», explicó Shallan. «Ha matado a alguien en el mercado y luego ha venido aquí». «¿La cosa?», dijo un hombre del puente. «¿No es una persona?» «Es un Spring», susurró Shallan, «pero distinto a todos los que he visto. Puede imitar a una persona durante un tiempo, pero al final se transforma en otra cosa. Una cara rota, una forma retorcida».
Mira, como la chica es con la que estás viéndote, Cicatrix, comentó un hombre del puente. ¡Ja, ja, ja, ja! Repuso Cicatrix con sequedad. ¿Qué tal si te tiramos a ese pozo, Ed? A ver lo profundo que es. Entonces, dijo Lopen acercándose al agujero, ¿ese es primo todo el Alto Príncipe Sadeas? Shallan titubeó. No, había matado a Perel al copiar el asesinato de Sadeas, pero al Alto Príncipe le había dado muerte otra persona. Lanzó una mirada a Adolin, que debía de estar pensando lo mismo, a juzgar por su expresión solemne. El Sprint era la mayor amenaza, ya que había llevado a cabo varios asesinatos. Aún así, la incomodaba reconocer que su investigación no la había acercado ni un solo paso a descubrir quién había matado al Alto Príncipe. Debemos de haber pasado por aquí una docena de veces, dijo alguien desde detrás. Shallan se sorprendió de oír una voz femenina. Había confundido a una exploradora de Dalinar, la mujer bajita de pelo largo, con otro hombre del puente, aunque llevaba un uniforme distinto. Estaba inspeccionando los cortes que había hecho Shallan para entrar en la cámara. ¿Te acuerdas de cuando estuvimos explorando más allá de ese pasillo curvado de fuera, Teft? Teft asintió con la cabeza, rascándose el mentón barbudo. Sí, tienes razón, Lin. Pero, ¿por qué esconder una sala como esta? Hay algo ahí abajo, dijo en voz baja Renarin, inclinándose sobre el pozo. Algo antiguo. Lo has sentido, ¿verdad? Alzó la mirada hacia Shallan y luego la desvió a los demás. Este sitio es raro. Toda la torre es rara. Tú también te has dado cuenta, ¿verdad que sí? Suscríbete, deja un like, un comentario y a ser posible comparte este video. Me ayudaría un montón si te vuelves miembro de este canal de YouTube, y al volverte miembro a ti te llegarían todos los videos de forma anticipada. De verdad que me ayudaría muchísimo, así que por favor vuélvete miembro. Es gratis. Bueno, no es gratis, obviamente no es gratis porque me darás dinero, pero me ayudará y es barato. Hay unos muy baratos, aunque hay unos también mucho más elevados. Entre más elevados, más dinero me das y más comida me llega. Así que ayuda. Fin de esta primera parte. En fin. Joder. Interesante, interesante. Me gusta mucho por dónde está yendo este capítulo 29. ¿Adolin algún día confesará ahora a todas estas? Se me acaba de ocurrir esta pregunta. Bueno, creo que ya la había planteado antes. Y oye, qué curioso que Shallan, de tanto impersonar otras dos personalidades diferentes, ahora considere que Shallan es otra personalidad, ¿sabes? Tipo, claro, yo imagino que eso es lo que tiene que ser una tejedora de luz, ¿no? O competente, supongo, qué sé yo. Tipo, es que vive de las mentiras. Y por lo tanto ella misma está confundiendo sus personalidades, tipo Shallan, siempre con un comentario, ¿sabes? Inteligente, con el cual responder, tal. Espera, esa eres tú, ¿por qué tienes que describirte de esta forma? No dibujes una cara encima de tu cara. Claro, claro. Interesante. Nada, gente. Espero que hayan disfrutado de esta narración y veremos qué ocurre en la siguiente parte. Un besito. Nos vemos en la próxima. Bye.